Tres. Buenos días, amigos de Cátedra Judicial. En esta oportunidad, por este tema del confinamiento, el COVID-19, hemos decidido como Cátedra Judicial realizar algunas entrevistas con relación a temas de mucha importancia para nuestra sociedad y para nuestros ciudadanos. En tal sentido, hemos visto por conveniente tratar el tema de la coyuntura laboral. Esto que implica una suspensión de labores y otras medidas a propósito del estado de emergencia y que tienen muchísima incidencia en la población laboral, en el ámbito laboral privado, puntualmente. Para ello hemos invitado a un amigo que es abogado, joven él, Néstor Abel Olarte Montes, que tiene la especialidad laboral, conforme ustedes pueden ver, y entonces él es nuestro entrevistado. En ese sentido, vamos a permitir que él haga una breve exposición sobre el tema que nos convoca. Abel, no te veo en pantalla. Abel, ¿me escuchas? Hola, Abel, ¿cómo Ahora, estás? sí, lo escucho, doctor. Lo escucho, ¿Qué lo tal? escucho. ¿Cómo estás? Ya hemos hecho una Doctor, presentación de esta entrevista sobre el tema que nos hemos propuesto, esta incidencia que tiene el estado de emergencia sobre las relaciones laborales en el ámbito laboral privado principalmente. En consecuencia, te pido que empieces con tu exposición con relación al tema precisamente de la suspensión de la relación laboral, en el entendido que esta es una figura que contempla la legislación laboral desde, vamos a decirlo, el decreto legislativo 728, aún por los 90s, y actualmente se conoce una parte de la 728 como el Decreto Supremo 0397-TR, en el que en términos generales siempre estuvo alojada la figura jurídica que incidía en la relación laboral y su continuidad, que era la suspensión perfecta de labores. Pero de acuerdo a esta coyuntura, me gustaría que nos expliques a todos los amigos de cátedra lo que implica este decreto de urgencia recientemente publicado, que es el 038-2020, que es una suerte de norma complementaria o que da detalles sobre lo que siempre existía, que era esta figura de la suspensión perfecta de labores. Podemos escucharte, Abel. gracias, doctor. Efectivamente, este es un tema bastante importante y de mucha relevancia jurídica y social, puesto que a la fecha venimos escuchando de forma bastante reiterada el tema de la suspensión perfecta de labores. Sin embargo, muchas personas no entienden el real sentido de esta figura jurídica. En ese sentido, es importante precisar, bueno, y hacer referencia a qué es suspensión de la relación laboral, antes de hacer referencia a qué es la suspensión perfecta de la relación laboral. Estoy teniendo un problema en la recepción de tu Entonces, la audio. suspensión de la relación laboral, para hacer referencia a la suspensión de la relación laboral, Abel, ¿me debemos hacer escuchas? una precisión a una de Abel, las características más importantes del contrato de trabajo. Básicamente, la vocación, en tanto la fuente que le dé origen se mantenga en el tiempo. Esto precisamente por una de las características que tiene el contrato de trabajo, que es propiamente el de ser un contrato de tracto sucesivo, por el que se garantiza que las prestaciones que se pactan por las partes deben celebrarse en un lapso de tiempo determinado, que por lo general va a durar, en atención a esta vocación, lo que dure, pues, o el tiempo que tenga vigencia la fuente que le dé origen a ese empleo. Sin perjuicio también de que la suspensión de la relación laboral encuentra sustento constitucional en los artículos 22 y 27 de la Constitución, puesto que no se debe perder de vista que sin perjuicio de la protección constitucional del trabajo que existe en la Constitución, también existe la prohibición de no extinguir la relación laboral si no es por causa justa. Y precisamente lo que busca la suspensión de la relación laboral es eso, no extinguir el contrato de trabajo con la finalidad de que durante un lapso de tiempo determinado, en este caso básicamente por factores de carácter temporal, se suspenda ya sea la prestación del servicio o en su defecto el pago de la contraprestación. Adicionalmente, la suspensión de la relación laboral tiene determinadas características, puesto que esta puede venir o tiene sustento o fuente, digamos, legal, podría tener también fuente convencional en caso de que se pacte a través de un convenio colectivo, podría tener también una fuente unilateral por una de las partes de la relación laboral e incluso a través de la costumbre.
Eh, Otra de sus características es que básicamente la suspensión de la relación laboral no implica la extinción del contrato de trabajo, sino únicamente la suspensión de las obligaciones que tienen las partes. La suspensión de la relación laboral también puede ser remunerada como no, y finalmente no se debe perder de vista que durante el periodo en el que dure la suspensión de la relación laboral, subsisten determinadas obligaciones que tienen las partes, vinculadas básicamente al principio de buena fe, que es un principio que también rige en el contrato de trabajo. Básicamente nos referimos a las obligaciones de fidelidad, lealtad, confianza, para que durante el periodo en el que dure la suspensión de la relación laboral no se rompa pues la buena fe que, como decíamos antes, sustenta el contrato de trabajo. Bien, El, sí, continúa, continúa. bueno, el contrato de trabajo, la suspensión de la relación laboral tiene una clasificación en función al objeto y al sujeto. Dentro de la clasificación por el objeto, vamos a hablar básicamente que existe una suspensión imperfecta cuando desaparezca temporalmente o cuando se suspenda temporalmente, por ejemplo, como se ve en la diapositiva, la obligación de una de las partes y básicamente del trabajador de prestar los servicios y subsista la obligación del empleador de contraprestar esos servicios en favor del trabajador. Y existe una suspensión perfecta de la relación laboral, como se ve también en la diapositiva, cuando desaparece temporalmente, es decir, se suspende la obligación del trabajador de prestar sus servicios y se suspende también la obligación del empleador de contraprestar los servicios prestados por el trabajador. En este caso, básicamente, subsiste la obligación de trabajar y subsiste la obligación del empleador de pagar las remuneraciones correspondientes. Dentro de esta clasificación también, y para hablar de la suspensión perfecta e imperfecta y ver en qué casos aplican cada una de estas, es que vamos a ver, por ejemplo, que en el caso de la suspensión imperfecta, vamos a tener, por ejemplo, el caso de las vacaciones, el caso de las licencias sindicales, el caso del cierre temporal, por ejemplo, cuando existen cierres temporales que ejecuta SUNAT, puesto que la norma obliga que en caso se produzca un cierre temporal, el empleador tenga que seguir abonando en ese periodo las remuneraciones correspondientes a los trabajadores. Existen también sus causales de suspensión imperfecta cuando el empleador lo establece en el reglamento interno de trabajo, en el tema relacionado a licencias, y existe también suspensión de la relación laboral de carácter imperfecto cuando las partes puedan pactarlo a través de un convenio colectivo. De otra parte, nuestra normatividad también ha establecido que existe suspensión perfecta, contrariamente a lo que muchas personas pueden pensar en el caso de la maternidad, en el caso de la invalidez temporal, puesto que si bien es cierto, el trabajador va a continuar percibiendo un importe en el periodo en el cual se encuentra incapacitado para prestar sus servicios, este importe no lo paga directamente el empleador, sino se paga a través de un subsidio, que propiamente es un dinero o una prestación económica de la seguridad social que va a ser entregado por parte del Estado, no propiamente por parte del empleador. Entonces, en ese caso, tanto en el caso de la licencia por maternidad como en el caso de la licencia por invalidez o enfermedad en el trabajo, opera la suspensión perfecta de la relación laboral. Otro ejemplo podría ser el caso de los trabajadores que ocupan cargos públicos, como alcaldes, regidores, consejeros regionales, siempre y cuando la naturaleza del cargo que vayan a ocupar no colisione directamente con el servicio o con el trabajo que van a realizar, puesto que podría darse el caso de muchos trabajadores que, por ejemplo, al realizar labores como regidor u otro tipo de funciones, puedan, paralelamente a la prestación de sus servicios, ejercer el cargo público. En el caso, opera también la suspensión perfecta de la relación laboral en el caso de las sanciones que se imponen al trabajador, la suspensión sin goce de remuneraciones por un lapso determinado de tiempo. Existe también suspensión perfecta en el caso de huelga, en el caso de detención de los trabajadores, siempre y cuando no estemos hablando básicamente de una sentencia en contra del trabajador. Existe también suspensión perfecta en el caso de inhabilitaciones que se ejecuten en contra del trabajador, siempre y cuando éstas no excedan el plazo de 3 meses, de acuerdo a la norma, ¿no? Puesto que si la inhabilitación excede el plazo de 3 meses, automáticamente podríamos estar hablando de una causa para extinguir el contrato de trabajo y no suspender.
Y finalmente también existe suspensión perfecta de labores en el caso básicamente en el caso fortuito y la fuerza mayor, que es una figura precisamente de la que nos vamos a ocupar más adelante. Podría ser por motivos económicos u otras causas de carácter externo, ¿no? Por el sujeto, también esta se puede clasificar en propias o impropias. Propias, básicamente, cuando la causa que genere la suspensión de la relación laboral devenga o provenga, digamos, de la relación laboral, del acuerdo de las partes, de forma unilateral, como ya hemos explicado anteriormente, y es impropia cuando deviene de causas o deviene o se origina en causas absolutamente externas a la relación laboral. Básicamente, el caso que por excelencia al cual por excelencia nos vamos a referir en el tema de la suspensión, de la relación laboral por causas impropias, es básicamente el tema del caso fortuito y la fuerza mayor, las causas económicas y otras, que es precisamente el escenario en el que nos encontramos ante el estado de emergencia. Continúa, Abel, continúa. Abel, ¿me escuchas? Ok. Abel, continúa. Ahora nos vas a explicar el contexto en el que se ha dado el 038. ¿Sí? Vamos a contextualizar bueno, lo que ocurre básicamente ahora es que ha existido la falsa creencia que solo con la entrada en vigencia del decreto de urgencia 038 del 2020, que básicamente se publica el 14 de abril del 2020, se habría permitido que opere la figura de la suspensión perfecta de la relación laboral. Esto ya dentro del contexto al cual estábamos haciendo referencia anteriormente, es decir, el tema de la suspensión perfecta de la relación laboral, que deviene básicamente por situaciones de caso fortuito o fuerza mayor. Y en realidad esto no es así, puesto que, como bien refería, doctor, desde la entrada en vigencia, incluso el Decreto Supremo 0397-TR, e incluso anteriormente con el Decreto Legislativo 728, que son normas que datan todavía de 1997, la suspensión perfecta de la relación laboral era una figura válidamente y absolutamente permitida. Sino que en el caso en particular, como se ve en la diapositiva, dentro del escenario y dentro, digamos, del contexto de la emergencia sanitaria, que se origina por el Decreto Supremo 08-2020 de Salud, el 16 de marzo del 2000, perdón, el 8 de marzo del año 2020 todavía, y que aparentemente va a concluir, esperemos que sea así, el 9 de junio de este año, se genera también o se declara el estado de emergencia. Y precisamente este estado de emergencia, que es la situación o el suceso extraordinario que genera que las relaciones contractuales que venían realizándose o desarrollándose, ejecutándose en una forma normal u ordinaria, hayan sufrido variaciones. Y hayan sufrido variaciones de carácter extraordinario e imprevisible que generan determinadas distorsiones en la ejecución contractual. Y precisamente el derecho del trabajo, con esta vocación, digamos, de permitir que el contrato de trabajo perdure o continúe frente a la posibilidad de extinguirlo, es que establece determinadas medidas, ¿no? En este escenario, el decreto de urgencia 038-2020, que se emite el 14 de abril del 2020, como decíamos, hace algunas referencias, sí, a la posibilidad de suspender perfectamente la relación laboral, pero no de un modo distinto al que ya lo hacía la normatividad, digamos, laboral vigente, o sea, básicamente el decreto supremo 037-TR, sino que lo que hace en realidad es modificar, digamos, la forma o el procedimiento, básicamente. Algunas particularidades, primero algunas semejanzas, y en realidad lo que es básicamente lo mismo, es que el artículo 15 del decreto supremo 0397-TR ya permitía la suspensión la suspensión perfecta de la relación laboral cuando precisamente ocurran sucesos de carácter imprevisible y extraordinarios, que es propiamente lo que viene ocurriendo ahora con el estado de emergencia ante la pandemia mundial generada por el COVID-19. Esta norma establecía como un paso no previo, sino como una sugerencia para no agravar la condición del trabajador, y es decir, para que no perciba remuneraciones, la posibilidad de que se puedan otorgar vacaciones o pendientes o adelantadas. E incluso, yendo un poco más allá, esta norma también permitía que dentro del margen de lo razonable y lo posible, el empleador adopte determinadas decisiones para que
la relación laboral subsista. Y eso precisamente nos daba un margen para poder entender, primero, dentro del ámbito de lo concertado, que ambas partes podían pactar o la reducción de remuneraciones u otras medidas, y de alguna manera también nos daba la posibilidad de que unilateralmente puedan imponerse estas medidas. Todo ello con la finalidad de no, digamos, generar que el trabajador deje de percibir ingresos. Lo que hace el decreto de urgencia 038-2020 es básicamente lo mismo, sino que tiene algunas particularidades. Básicamente, en el artículo 3 de la norma, se establece como una sugerencia al empleador que previamente a proceder con la figura de la suspensión perfecta de la relación laboral, se puedan adoptar determinadas medidas. Precisamente lo que decía el artículo 15 del Decreto Supremo 0397-TR. Y ya ante el hecho de haber agotado estas medidas previas, recién proceder con la suspensión perfecta de la relación laboral, pero con determinadas particularidades. El Decreto Supremo 0397-TR, que rige básicamente todo el ámbito de la suspensión de la relación laboral, desde 1997 hasta el 13 de abril del 2020, ojo, que no está que no está perdiendo vigencia, sino que regula estos hechos, por no existir una norma especial, establecía que el empleador debía comunicar oportunamente de esta situación al Ministerio de Trabajo. Y ojo que tampoco está requiriendo la autorización de la autoridad administrativa para aplicar esa figura, sino que la obligación que establecía era que el empleador debía comunicar este hecho al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, dentro del plazo de 6 días, debía verificar la procedencia de la causa. Y ante su no verificación, o el hecho de que no se pronuncie por la información presentada por el empleador, se asumió un silencio administrativo positivo y, por tanto, la causa o la suspensión perfecta no estaba sujeta a ningún tipo de observación. Luego de 2 días de verificada la suspensión de la relación laboral, el Ministerio de Trabajo tenía la obligación de emitir una resolución, a cuyo silencio, como dijimos anteriormente, se tenía por aceptada, o en todo caso sin observaciones, la suspensión de la relación laboral. El plazo por el cual se puede suspender la relación laboral con el Decreto Supremo 0397-TR es de 90 días, y evidentemente se pueden adoptar medidas previas. Lo mismo ocurre con el Decreto de Urgencia 038, solo que con determinadas variaciones, ya que el empleador tiene la obligación de comunicar al Ministerio de Trabajo la existencia o la ocurrencia de la suspensión de la relación laboral, explicando los motivos que la sustentan y con un formato que es a la vez una declaración jurada, la misma que ahora debe ser presentada mediante la mesa de partes electrónica o el portal web que para dicho efecto ha sido creado por esta norma. Esta es la parte en la que se modifica también el procedimiento, puesto que el Ministerio de Trabajo tiene ahora el plazo de 30 días, ya no 6 días, para poder verificar la existencia de la causa de la suspensión, y el Ministerio de Trabajo tiene ahora un plazo ya no de 2 días, sino de 7 días para emitir la resolución correspondiente. Se entiende que en el caso de que la autoridad administrativa no emita un acto administrativo, no emita la resolución, habría operado nuevamente el silencio administrativo positivo, por lo que no existirían observaciones algunas ante la suspensión perfecta de la relación laboral. Entonces, sin perjuicio también de que en atención a las situaciones particulares que vivimos por la emergencia sanitaria y ante la imposibilidad de desplazamiento, es importante que ahora el empleador o la persona que vaya a hacer la declaración de la suspensión perfecta tenga que señalar su domicilio electrónico para que de esa manera pueda ser notificado o todas las comunicaciones que se vayan a emitir de ahora en adelante se realicen por este mecanismo. Y de esta manera evitar pues que las personas se desplacen o puedan acudir incluso a mesa de partes del Ministerio de Trabajo. Bueno, una vez contextualizado este escenario en el que nos encontramos y habiendo, bueno, básicamente descrito que a la fecha sí es posible proceder con la suspensión perfecta de la relación laboral, debemos hacer también algunas precisiones y debemos mencionar qué medidas puede adoptar el empleador o qué medidas se pueden adoptar incluso ahora en el estado de emergencia o durante la vigencia básicamente de la emergencia sanitaria. Y precisamente una de las situaciones o una de las medidas importantes que emite el Decreto de Urgencia 038-2020 es que establece 3 medidas importantes para permitir, digamos, la subsistencia básicamente la relación laboral dentro del estado de emergencia y la emergencia sanitaria. Medidas relacionadas a la conservación del empleo, determinadas medidas económicas para, digamos, hacer que los trabajadores que son afectados con esta medida
puedan tener ingresos en este periodo, y finalmente medidas de carácter previsional. Dentro de las medidas de conservación del empleo, en caso de que la idea sea conservar la relación laboral, al existir esta situación, digamos, extraordinaria e imprevisible, como decíamos anteriormente, se está permitiendo que, privilegiando, digamos, el acuerdo bilateral, se puedan adoptar acuerdos para que puedan, digamos, morigerarse las prestaciones entre las partes o puedan darse prestaciones entre ambas partes de carácter más real para no ser muy onerosa, digamos, la relación laboral, puesto que todos los sectores han sido de alguna manera afectados, digamos, por el estado de emergencia, por la pandemia mundial que vivimos a consecuencia del COVID-19. Y medidas también de carácter unilateral que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Y básicamente medidas de conservación del empleo también, porque esta es una forma de conservar el empleo, suspendiendo la relación laboral. Básicamente, en el caso en particular, la suspensión perfecta, que sería suspender la obligación de prestar servicios y de remunerar y de pagar oportunamente la remuneración. Medidas económicas también, puesto que en este caso se permite que las personas que sean afectadas por las medidas de suspensión de la relación laboral puedan retirar hasta 2.400 soles de su cuenta CTS una vez más, y de ser el caso incluso poder solicitarlas o solicitarlas adelantadamente al empleador. Y una novedad de esta norma, doctor, es que se crea la prestación especial de protección social. Esta prestación especial es un subsidio que crea el Estado para aquellas personas que se encuentran comprendidas o que prestan servicios dentro del régimen de las microempresas. ¿Y por qué dentro de las microempresas? Porque dentro del régimen especial que agrupa a las MIPES, la microempresa es la única que no percibe la CTS. En consecuencia, para las personas que laboran dentro de la microempresa y que vean afectada la relación laboral a consecuencia de la suspensión perfecta de la misma, puedan acceder a un subsidio a cargo de salud, en este caso, de 760 nuevos soles por cada mes que dure la suspensión perfecta de la relación laboral, con un tope de 3 meses. Y finalmente, medidas de carácter previsional, primero en relación a la ONP, para que las personas que habrían accedido a cumplir los años de aportación correspondientes dentro del periodo de emergencia y que se vean afectados por una medida de suspensión perfecta de la relación laboral, puedan acceder a esta prestación, ya que el Estado les reconocería, digamos, dentro de los periodos de aportación, los meses que dure la suspensión de la relación laboral con un tope de 3 meses. Y medidas también de carácter previsional en torno a la AFP, puesto que las personas que se vean afectadas primero, por el estado de emergencia en general, puesto que personas que a la fecha se encuentren desempleadas y que no necesariamente estén prestando sus servicios, puedan acceder a un retiro extraordinario de su cuenta individual de capitalización hasta por la suma de 2.000 soles, siempre y cuando no hayan registrado aportes en los periodos de febrero y marzo de este año, es decir, podrían acceder hasta 4.000 soles, y con los 2.000 soles que anteriormente se les otorgó serían 6.000 soles, y las personas que también se vean afectadas por las medidas de suspensión perfecta de la relación laboral. En el caso de estas personas, se va a permitir también que accedan a este retiro extraordinario de la cuenta individual de capitalización de hasta por la suma de 2.000 soles, cuando tengan o declaraciones de aportes en el periodo de febrero y que estas no excedan de 2.400 soles, es decir, que la remuneración declarada no exceda y no sea igual no sea superior a esa suma, perdón, y también medida las personas que tengan declaración de aportes en el periodo de marzo del año 2020. Entonces, el decreto de urgencia 038-2020 no regula una figura completamente distinta a la que ya teníamos, sino que él establece y le dota de determinados matices en atención a la situación, al estado de emergencia y el estado de emergencia sanitaria en el que nos encontramos. Pero viendo también la situación de que muchas personas, en todo caso muchas fuentes de empleo se hayan visto afectadas por esta crisis económica, también se otorgan medidas de carácter económica y medidas de carácter previsional a fin de garantizar la subsistencia y la percepción de ingresos por parte de los trabajadores, de los desempleados y de las personas que se encuentren afectadas por las medidas de suspensión perfecta de la relación laboral. Bueno, doctor, en todo caso también deberíamos ponernos a pensar en dos escenarios.
en un escenario, digamos, de carácter, o sea, en dos escenarios. Básicamente el escenario en el que los empleadores puedan decidir mantener el vínculo laboral con sus trabajadores, y esto va a pasar por dos filtros, digamos, en un escenario ordinario y en un escenario extraordinario, y también va a pasar por la situación de que qué va a ocurrir si se decide extinguir el vínculo laboral. Básicamente, hablamos de un escenario ordinario y de un escenario extraordinario, puesto que en este caso, como mencionábamos anteriormente, no nos encontramos ante una situación en la que la prestación y el contrato de trabajo vaya a realizarse de manera normal, sino en muchos casos nos encontramos ante situaciones incluso que generan desequilibrios contractuales. Esto va a depender del tipo de actividad que realice la empresa o el empleador, y básicamente vamos a encontrarnos en este caso, en el caso de que se mantenga el vínculo laboral, en situaciones de carácter ordinario y en situaciones de carácter extraordinario. Porque no debe perderse de vista que también gran parte del sector económico ha visto la oportunidad o ha visto el escenario del estado de emergencia también como una oportunidad de negocio. Básicamente existen algunas empresas que prestan servicios esenciales a quienes propiamente el estado de emergencia no ha afectado, digamos, no ha afectado, como sí lo ha hecho aquellas empresas o aquellos empleadores que se dedican a actividades como el turismo u otro tipo de actividades que sí se ven bien golpeadas por el estado de emergencia y por toda la pandemia mundial. Entonces, en el caso de que existan situaciones ordinarias, podría darse el escenario, digamos, ideal de que continúe el contrato de trabajo de acuerdo a lo que han pactado las partes. Podría darse el caso también de que en atención a que el trabajador pueda pueda prestar los servicios desde su domicilio, o en el caso de que nos encontremos ante trabajadores en situación vulnerable, y por situación vulnerable nos referimos a los trabajadores que tengan más de 65 años y aquellas personas que tengan enfermedades crónicas como hipertensión arterial, asma y todas aquellas que están establecidas en la resolución ministerial 084-2020 emitida por el Ministerio de Salud, puedan acceder al trabajo remoto, sin perjuicio también de que en todo caso pueda optarse por modificar el contrato de trabajo y a partir de la fecha prestar servicios mediante teletrabajo. Eso en situaciones, digamos, ordinarias, en las que básicamente tanto la prestación del empleador como la prestación de la contraprestación, perdón, tanto la prestación por parte del trabajador como la contraprestación por parte del empleador se mantengan en situación ordinaria o normal. Y en situaciones extraordinarias, que sería, digamos, para aquel sector que sí está siendo afectado por la crisis económica que se genera a consecuencia de la pandemia mundial del COVID, situaciones de carácter o soluciones de carácter bilateral como también unilateral. El decreto de urgencia 026-2020 y el decreto de urgencia 029-2020 establecían la posibilidad de que se puedan otorgar licencias con goce de remuneraciones a los trabajadores de carácter compensable. En este escenario, se pueden optar por otorgar licencias no solo con goce de remuneraciones, sino también licencias sin goce. Todo esto dentro del ámbito de lo concertado. ¿Qué ocurriría si un trabajador, bueno, por negociación, algún trabajador decide acogerse a la licencia sin goce de remuneraciones? ¿Esto estaría prohibido en ese escenario? De ninguna manera. En realidad, dentro del ámbito de lo concertado, es decir, dentro de lo que deviene de la voluntad de las partes que integran la relación laboral, sí está permitida la licencia sin goce de remuneraciones, la reducción de remuneraciones y de jornada, que bien podría darse solo el hecho de la reducción de remuneración, si es bilateral, o la reducción de jornada o de otras condiciones. Esto encuentra sustento, como les decíamos antes, en el artículo 15 del Decreto Supremo 0397-TR, y habría sido, a nuestro criterio, incluso complementado con el artículo 3 del Decreto de Urgencia 038-2020. De igual manera, podría pactarse un pago parcial de beneficios sociales o beneficios convencionales, incluso de ser el caso, la revisión de los convenios colectivos que se hayan celebrado entre el empleador y la organización sindical, que también es una medida válida, o el pago parcial de los beneficios convencionales, y finalmente incluso la suspensión temporal del pago de los beneficios sociales. Todo esto dentro del marco de lo concertado, es decir, como un acuerdo bilateral entre las partes. Y un aspecto que es importante tratarlo ahora es qué medidas de carácter unilateral podrían, de ser el caso, adoptarse.
Una de las medidas de carácter unilateral, pero que deviene de situaciones de carácter externo, como ya lo hemos dicho anteriormente, es precisamente la suspensión perfecta de la relación laboral, que garantiza que en este caso la subsistencia de la relación laboral, sin embargo, con la suspensión, básicamente con la suspensión de la obligación de prestar servicios y de contraprestarlos, pero manteniendo aún la relación laboral, por este carácter tuitivo y por esta vocación de continuidad del contrato de trabajo. Y finalmente, la reducción de remuneraciones, o en todo caso, la reducción o la disminución de condiciones de trabajo de carácter unilateral por parte del empleador. Y este aspecto sí es importante tratarlo porque consideramos que con la emisión del decreto de urgencia 038-2020, sí se permite que el empleador pueda aplicar, habiendo de repente agotado la vía bilateral, es decir, previa negociación con los trabajadores, aplicar unilateralmente esas medidas. Esto no solo encuentra sustento legal, sino también encuentra sustento jurisprudencial, puesto que en una anterior oportunidad, todavía con la sentencia del proceso de inconstitucionalidad 020-2012, el Tribunal Constitucional ya delimitó cuál era el contenido esencial del derecho a la remuneración y cuál era su contenido, digamos, accidental. Y precisamente en esta misma línea, la Corte Suprema emitió la Casación 489 del año 2015 de Lima, que nos permite, digamos, aplicar la reducción unilateral de remuneraciones y que reconoce que dentro de este ámbito, dentro de todo este espectro de posibilidades, existe la posibilidad de una reducción bilateral, sustentada todavía en una ley antiquísima de 1941, la ley 9463, pero también nos permite hablar de una reducción unilateral, cuando la misma no solo se encuentre justificada, sino que sea excepcional, razonable, devenga de una situación de carácter extraordinaria, sea proporcional, no sea una medida arbitraria y respete el contenido esencial, que básicamente es el pago de la remuneración mínima de los trabajadores. Entonces, encontrándonos ante una situación que, como es conocido, permite aplicar incluso, encontrándonos ante una situación que es extraordinaria e imprevisible, porque de ninguna manera podría preverse los efectos y la ocurrencia de esta pandemia mundial, es evidente que incluso aplicar una reducción unilateral de remuneraciones sería válido al amparo del decreto de urgencia 038-2020, que básicamente busca, bajo cualquier escenario, digamos, permitir la subsistencia del vínculo laboral. Entonces, creemos que en ese sentido, esas serían las medidas con las que contaría el empleador en caso decida continuar el vínculo laboral. Pero podría darse el caso, porque la afectación económica en muchos sectores es tan grave digamos, ha generado una situación en la que muchos negocios se han vuelto insostenibles, en que también se pueda proceder con la extinción del vínculo laboral. Y básicamente dentro de esto, doctor, tendríamos diversas posibilidades. No debe perderse de vista que, como se advierte de la diapositiva, hemos hecho una distinción de varias opciones por las que podría optar un empleador, ¿no? Sin embargo, estas deben realizarse observando también el ordenamiento legal vigente. Podría adoptarse la decisión de extinguir contratos por vencimiento del plazo pactado en el mismo, si es válido, siempre y cuando se observe que el contrato evidentemente no se encuentra desnaturalizado o dentro de alguna de las causales que lo permita considerar como uno a plazo indeterminado. Se podría extinguir contratos dentro del periodo de prueba y básicamente contratos a tiempo parcial. Eso también es perfectamente posible porque tanto los trabajadores que están dentro del periodo de prueba como los trabajadores que laboran bajo contratos a tiempo parcial, es decir, en jornadas inferiores a 4 horas diarias, no tienen estabilidad laboral, es decir, no se encuentran comprendidos dentro del artículo 22 del Decreto Supremo 0397-TR y por tanto carecen de esa protección constitucional para que sus contratos puedan ser extinguidos por decisión, en este caso unilateral, del empleador. Y finalmente también podemos optar, y también se puede optar, por el cese por causas objetivas. Por cualquiera básicamente de las causas que establezca el artículo 46 del Decreto Supremo 0397-TR, que también es una norma que se encuentra perfectamente vigente. Es decir, se puede extinguir el contrato de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor, que es una de las circunstancias en la que nos encontramos, por situaciones de carácter económico, por reconversión empresarial, y por decisión de extinguir básicamente una persona jurídica, siguiendo claramente el procedimiento legalmente establecido.
Sin embargo, aún así adoptemos las medidas de extinción de la relación laboral por causas objetivas, dentro del procedimiento que establece la norma, se permite que una vez más las partes puedan morigerar estos efectos, digamos, atenuar estos efectos y puedan negociar una vez más la posibilidad de, digamos, reducir determinados beneficios laborales o, en todo caso, pactar algunas alternativas para no extinguir la relación laboral o hacerla lo menos gravosa posible. Entonces, de esta manera también se ve una de las manifestaciones básicamente del derecho de trabajo, de privilegiar siempre la subsistencia de la fuente de empleo, así como de la relación laboral. Entonces, creo, doctor, que de esta manera más o menos se puede explicar cuál es la situación en la que nos encontramos, el contexto en el que se desarrolla toda la normatividad y la posibilidad de extinguir la relación laboral, la posibilidad de suspender la relación laboral y qué alternativas, con qué alternativas se cuentan a la fecha. Bien, doctor, ha sido bastante clara su exposición, creo que bastante informativa. Hay muchas personas que no comprenden, no entienden todo esto y ha sido usted muy didáctica y era precisamente la finalidad de entrevistarlo a usted para que nos exponga todo este tema y el panorama que se les presenta a las empresas que se desenvuelven en la relación laboral privada. Cátedra Judicial no hace sino, doctor Olarte, agradecerle profundamente el tiempo que se ha dado en preparar esta exposición, que seguramente va a ser de muchísima utilidad para todos nuestros amigos de Cátedra Judicial. Muchísimas gracias, doctor. Ha quedado muy claro. Las empresas la tienen difícil, los trabajadores también, pero en esas circunstancias nos ha puesto esta pandemia mundial y el Perú no es ajena a esa realidad. Las consecuencias económicas, laborales, van a ser seguramente muy, pero muy duras. Muchísimas gracias, doctor Olarte. Le quedamos muy agradecidos. Hasta una próxima oportunidad. Agradecido también a Cátedra Judicial, doctor, por la oportunidad y espero que el comentario haya sido de utilidad. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.